palabra el asambleísta Diego Ordóñez. Gracias, señora presidenta. La asambleísta que acaba de hablar dice que las comparecencias al pleno no surten efecto. En el mismo razonamiento, la pregunta es, ¿para qué sirven las comparecencias en las comisiones? Para nada. Lamentablemente en esto, señora presidenta, existe un afán de espectacularidad y en vez de permitir que los ministros hagan su trabajo, el juego consiste en presentar resoluciones a que comparezcan a la asamblea, a que luego suceda nada. Porque la asamblea no tiene competencia sobre lo que le corresponde hacer al Ejecutivo. La Comisión de Fiscalización convoca a una larga lista de funcionarios del Estado para el día de mañana. Otra comisión, según acaba de informar el asambleísta que me antecedió en el uso de la palabra, también ha convocado a las mismas personas a otra comisión. Y ahora debatimos invitar a la ministra de Gobierno a que venga al pleno. Y en el pleno, señora presidenta, lo que va a referir la ministra es, porque ya conocemos por medios de comunicación y probablemente las acciones que se tengan que hacer en adelante, que no solamente tienen que ver con una respuesta coyuntural a un drama como el que acaba de repetirse en la cárcel de Guayaquil, sino con una solución estructural. Y eso no es un problema que pase por reunir en comisiones o ponerle en el pleno de la asamblea. Es una solución estructural al problema de la inseguridad en el Ecuador. Y la inseguridad en el Ecuador se refleja como espejo en lo que sucede al interior de las cárceles. El enfrentamiento en las bandas delincuenciales que se produce al interior de los centros de detención es el reflejo de lo que sucede en el exterior de los muros de las cárceles. La señora hermana del prófugo, en una mal leída exposición, ha dicho que el presidente Lazo lo que está haciendo es gobernando para los grupos de poder y que no está gobernando para solucionar los problemas. Y quisiera recordar a la señora que acaba de hablar a nombre de su hermano que el problema estructural de la delincuencia en el Ecuador se produce por decisiones tomadas durante la época de la revolución mal llamada ciudadana, que fue la revolución corrupta. En 2009, Correa decidió eliminar la Unidad de Investigaciones Especiales, que era un grupo de élite de la Policía Nacional vinculada a organismos de un proceso de cooperación internacional para la lucha contra el narcotráfico. Poco a poco se fue desmontando toda la estructura de seguimiento y de control, radares, fronteras porosas, así se llamaban las fronteras durante el gobierno de Correa, que permitían el libre tránsito de la narcoguerrilla del territorio colombiano a los sitios de descanso en el Ecuador. Es bueno recordar, señora presidenta, que todo esto sucedió porque el Ecuador dejó de ser un sitio de tránsito de la droga a convertirse ahora en un sitio de almacenamiento de droga. Y eso provocó un crecimiento del nivel de personas involucradas en actividades delictivas, en la formación de pandillas, ¿no?, como aquellas que se enfrentan en las cárceles de Guayaquil, que se han enfrentado en otras cárceles del Ecuador. ¿Acaso hemos olvidado, y esto es bueno recordar, señora presidenta, porque la señora hermana del prófugo acaba de hacer una apología de supuestos logros en contra de la violencia en el gobierno de su hermano? Y lo ha hecho no para hacer un razonamiento objetivo de la realidad, sino con propuestos, parece, de propaganda, con la intención de denostar el trabajo que el gobierno del presidente Lazo está haciendo en apenas 4 meses de gestión.
no era, nunca fue desmentido el vínculo electoral de los grupos guerrilleros de Colombia en la campaña del entonces candidato Rafael Correa. Como todos conocemos, señora presidenta, las FARC en su momento eran casi una fuerza de seguridad de las plantaciones de drogas en el sur de Colombia. Y había una persona, una señora de apellido, de nombre Piedad Córdoba, senadora, ex senadora colombiana, quien era la embajadora de estos grupos terroristas, que era asidua visitante del Palacio de Gobierno. Era asidua visitante del Palacio de Gobierno. Bueno, yo supongo que no llegaba allá para conversar sobre el crimen Colombia o sobre el crimen Quito. Alguna tarea política debió haber llevado para las personas o los grupos a los cuales ella representaba. Esto que se dio a llamar la narcoguerrilla. Recientemente, señora presidenta, en la provincia de Manabí hubo un pequeño intento de sublevación contra la decisión de colocar radares para monitorear avionetas que transportan droga. Y hubo una movilización social dirigida por autoridades locales y dirigentes políticos locales vinculados al correísmo. Vinculados al correísmo. No me estoy inventando, estoy simplemente señalando lo que dicen los medios de comunicación. Entonces, hay un problema estructural, señora presidenta, que tenemos que abordar desde esa perspectiva. El problema de las cárceles y el enfrentamiento que se da al interior de las cárceles con recursos tecnológicos, con armas, que no pues las tiene cualquier persona, ni siquiera la policía. Se han visto evidencias, videos de fusiles siendo disparados por los presos. Todo esto supone un problema mucho más complejo, más difícil, que solamente llamar a un ministro para que diga qué va a hacer con la violencia en las cárceles. Tiene que ver con este problema estructural que acabo de mencionar y que tiene que ser abordado desde esa perspectiva, de una perspectiva estructural, porque el Ecuador tiene que recuperar lo que durante 14 años se devastó. Un Estado en el área de seguridad que sea fuerte, que muestre fortaleza, que tenga una policía que no esté amedrentada por recibir sanciones por ejercer su tarea, que tenga una policía que esté suficientemente dotada de recursos tecnológicos, de investigación, que tengamos fiscales y fiscalía que funcione como está funcionando, pero más eficientemente, y tengamos jueces que garanticen adecuada administración de justicia, y finalmente en todo este sistema de seguridad, cárceles que sirvan para la rehabilitación, y no cárceles que sirvieron para el hacinamiento, que fue el cuento que se vendió pues, cuando se construyeron estos centros de detención, que eran cárceles modernas, y no eran más que nuevos centros de hacinamiento. Y me parece inaceptable que ahora, después de que esa evidencia es lo que aparece de la realidad, se pretenda hacer apología de un gobierno que favoreció a sus socios políticos y que ahora el gobierno del presidente Lasso tiene que enfrentar las consecuencias de esa realidad. Yo convoco a todos aquellos que debemos enfrentar, o que podemos enfrentar, con determinado aporte, dependiendo de la situación o la condición en la que estemos en espacios de poder, para enfrentar estructuralmente ese problema. Señor asambleísta, tiene un minuto. Permitamos que se haga el trabajo que tienen que hacer los ministros. Si tienen que comparecer, que comparezcan, pero organicemos las cosas de manera que no sea, hay un peregrinaje de los ministros de una comisión diciendo lo mismo que va a decir en la siguiente, sino que incluso en el trabajo legislativo, en cuanto a escuchar y poder plantear soluciones desde el ámbito de nuestras competencias, se puede hacer de manera organizada. Yo aspiro, señora presidenta, que esto pueda servir para que tanto la comparecencia de los ministros que están convocados para la Comisión de Fiscalización, como aquella Comisión de Seguridad o ante el Pleno, sea debidamente canalizado de manera que sea eficiente en términos del propósito que se ha planteado. Gracias, señora presidenta.